Estamos iniciando una nueva serie en este mes de marzo. Vamos a meditar sobre el primer capítulo, una parte del primer capítulo de Efesios. Y vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Y por eso quisiera comenzar preguntando si ustedes son felices. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz de verdad? Nosotros vivimos en una cultura en la que la sociedad cultiva una vida parecida con la que el autor de Eclesiastés describe, sin mucha perspectiva. Para ser feliz yo tengo que salir a carretear o comprar algo. Solo eso me hace feliz. Pero no es que sea feliz. Tengo ratos de felicidad. Y que a veces esa felicidad se va más rápido de lo que yo hubiera querido. Nosotros hemos sido también como creyentes cautivados por esa superficialidad. Y hemos, de cierta manera, abrazado la esperanza de una misma felicidad que se va a ratos. Y quizás cuando yo pregunto a ustedes, ¿eres feliz? Quedamos así con esa sensación de, no sé si soy feliz. Y por eso muchas veces queremos utilizar el evangelio como un ejercicio terapéutico para hacerme sentirme mejor. Por eso vengo al culto, para escuchar un mensaje que me haga sentir mejor conmigo mismo. Porque eso es lo que necesito. Pero yo creo que no es por ahí que va la cosa. A veces buscamos esas soluciones inmediatas y todo eso está con base a un estilo de vida que podemos llamar de un estilo de vida basado en el placer canónico. Es decir, solo soy feliz si tengo placer. Sea el placer de cosas comunes y sencillas de la vida como la familia, el trabajo, las conquistas. Sea el placer de haber comprado algo que buscaba haberlo tenido tanto tiempo. O qué sé yo, lo que me haga feliz en ese ratito. Esas gotitas de placer. Esas son las cosas que producen felicidad efectivamente. Pero no puede ser suficiente para hacerme feliz frente a una pregunta así como tan absoluta. ¿Eres feliz? ¿O estás feliz ahora? Pero nosotros somos canutos. Y como canuto vamos a decir, no, sí, yo soy feliz en Jesús. A veces eso no convence mucho. Porque uno puede decir, puede ser el discurso, pero ¿eres feliz en Jesús? ¿Eres feliz en Jesús? Ese es el punto acá. El punto en el que vamos a meditar ese mes es eso. Esa respuesta genérica a veces no nos convence a nosotros. El punto es que la palabra nos enseña de qué manera yo puedo ser eficazmente feliz en Jesús sin que eso sea simplemente un discurso verbal, externo, sin mucha base concreta. ¿Cómo puedo eficazmente lograr esa felicidad plena, trascendental que la Biblia me muestra acá? ¿Cómo entender eso? Y para eso vamos a meditar ese mes un poco sobre cómo encontrar el sentido de la vida en el propósito eterno de Dios. Cómo encontrar el sentido de la vida, la felicidad en este plan eterno y grande que Dios ha desarrollado en su historia. Y el texto que nos servirá de base ese mes está ahí en Efesios 1, que es el versículo del 3 al 14. Es una unidad fabulosa. Quizás es uno de los textos, mis textos favoritos en toda la Escritura. Y es un texto tan hermoso, tan bien construido, que tenemos nosotros el deber de memorizarlo. Hemos predicado sobre ese texto anteriormente, pero quisiera dedicar a cada parte, a cada versículo, a cada expresión de ese texto, porque de verdad es fantástico. El texto de Efesios, el libro, la carta de Pablo a los Efesios, por más que le llamemos así carta a los Efesios, era una carta general que el apóstol escribió para un conjunto de iglesias que estaban ahí en
en la región de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, ahí el litoral de la Turquía. Y esa carta en especial no es dirigida a nadie en específico. No tiene un problema como los problemas que él levanta ahí en 1 y 2 Corintios o Gálatas. No hay saludos, no hay grandes referencias a personas. Parece más bien un gran sermón. Pero lo fantástico de esa carta es que aquí Pablo resume toda la complejidad de Romanos, temas que él abrió en Corintios, que él explica ahí en Gálatas, él aterriza aquí de una forma resumida y clara. Por lo tanto, si ustedes leyendo Romanos se complican mucho, vayan a Efesios. Porque ahí va a estar el resumen de la teología de Pablo, de cierta manera, pero aplicado de una forma muy concisa y muy directa. Y ese capítulo 1, específicamente los versículos de 3 al 14, es una única sentencia. Quizás en nuestras Biblias vamos a encontrar ahí varios momentos donde hay puntos finales. Pero en el texto griego, Pablo comienza hablando en el versículo 3 y de un solo respiro conecta todas esas ideas hasta el versículo 14. Una sola cosa. Fantástico. Es una verdadera obra de arte. Y él comienza en el versículo 3 y hoy día meditaremos en el versículo 3 que dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Vamos a leer todos juntos ese texto. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Ese texto es tan hermoso que comienza con este versículo que es una especie de introducción a toda la explicación del plan eterno de Dios. Y encontramos aquí en este breve versículo la sabiduría del apóstol Pablo en utilizar la misma base de palabra en 3 momentos y en 3 funciones distintas. Él dice: bendito sea Dios, que nos ha bendecido con toda bendición. Un adjetivo, un verbo y un sustantivo. Con la misma esencia ahí. Y así es como él construye esto, mostrando de forma trinitaria cómo la obra de Dios es realizada a nosotros, cómo nos involucra, cómo nos transforma, cómo nos bendice. Y al revelar este gran plan maravilloso de Dios, el apóstol Pablo comienza diciendo que tú y yo, nosotros somos bendecidos. Bendecidos. ¿Qué significa que seamos bendecidos? ¿O cómo sé que soy bendecido? Quizás la pregunta mejor sería esa. ¿Cómo sabemos que somos bendecidos según lo que dice el apóstol Pablo? Mira cómo él explica la manera en la cual nosotros somos bendecidos. Nosotros sabemos que somos bendecidos primeramente porque todo se trata de Él, de Dios y no de nosotros. Porque Él comienza por Dios y no por nosotros. Bendito sea Dios. Y Él utiliza la expresión bendito como un adjetivo aquí al inicio, que es un adjetivo exclusivo a Dios. En el Nuevo Testamento solo se utiliza esa expresión, bendito a Dios. Es exclusivo de Él. Y es interesante porque aquí la historia, fíjense en eso. ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo de los versículos 3 al 14? Él va a tomar toda la historia de la redención, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el trasfondo de lo que el apóstol está hablando. ¿Y por dónde el apóstol comienza? Él comienza con la creación. En el principio, Dios. Y que creó todas las cosas es bendito. Él comienza alabando al Señor. Y la historia comienza alabando a Dios porque Dios es el fin de todas las cosas. Él es el inicio de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el gran redentor de la creación. Entonces Pablo está recontando la historia de la humanidad, tomando ahí en ese particular el relato de la creación como base. Ahora, yo les dije que nosotros
debemos preguntarnos, ¿cómo sé que soy bendecido? Yo dije que somos bendecidos porque todo se trata de Dios y no de nosotros. Pero, ¿cómo sé que yo soy bendecido pensando que todo comienza por Dios? Como que no responde, ¿no? Pero sí responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por ser el bendito, aquel a quien toda la adoración va, hace con que, porque Él existe, la bendición misma existe. Yo soy bendecido porque Dios es el bendecidor. Él es la fuente de toda bendición. Y lo más interesante de todo eso es que si Dios es la fuente de toda la dicha, ¿cómo puede ser que mi corazón quiera anhelar cualquier tipo de alegría y de felicidad fuera de Dios? Lo que el apóstol quiere decir es que no hay posibilidad de que nosotros encontremos realización, felicidad, alegría, satisfacción fuera de Dios. Quizás tus logros profesionales, tus logros familiares o cosas pequeñas de la vida te pueden llenar el corazón de alegría. Y es así porque Dios utiliza también estas cosas para bendecirnos y para producir en nosotros esa alegría humana cotidiana. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más ontológico. Y Él es la fuente de toda alegría y por lo tanto Él es la fuente de toda bendición. Porque Dios existe, existe la bendición. Qué hermoso. Ahora, si todo se tratara de mí, vaya que yo ya estaría en muchas peores condiciones. Nosotros somos pésimos gestores de todo lo que se nos ponga en las manos. ¿Sí o no? Si no fuera la misericordia de Dios, nosotros ya habríamos hecho pebre en nuestras propias vidas. Mira, el mundo, ¿cómo está el mundo? El mundo solo no se deshace por obra del ser humano, porque Dios no lo permite. Dios es el sustentador de la creación. Nosotros somos los destruidores. Por lo tanto, si todo dependiera de mí, yo estaría perdido. Y esa es una buena noticia. No depende de mí. Tu felicidad no depende de ti. Al contrario de todas las prédicas de los coaches de los días actuales, de que tú tienes que mirar hacia adentro de ti, encontrar la felicidad en ti mismo, tienes que conocerte mejor, tienes que sentirse mejor contigo mismo, tienes que buscar tu lugar en el mundo como tú te sientes, tienes que autovalidarte. No, todo se trata de Dios. En Él está la alegría. De Él depende nuestra felicidad, de Él depende el sentido. Y aquí nosotros vemos que este que es bendito es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el apóstol menciona eso? Porque el Padre es conocido por el Hijo. Yo conozco al Padre porque el Hijo me lo ha revelado. El Hijo es la revelación perfecta del Padre. Y esa estructura trinitaria es hermosa porque muestra la perfección de la comunidad trinitaria actuando en nuestro favor. Para la gloria de Dios, pero para el beneficio de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en ese mismo versículo. El apóstol logra mostrar cómo los tres están presentes ahí. Porque el Padre, nuestro Señor Jesucristo, es quien es el que ejecuta la acción por medio de Cristo y que aplica a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mira, todo eso está en ese pequeño versículo. Ahí tenemos. Así que nuestra vida debe ser, porque Dios es bendito, nuestra vida debe ser una expresión de adoración a Dios. Hacia Él debe apuntar nuestra historia. Solo encontraremos felicidad en esa vida en la medida en que nuestra vida esté armada, organizada, vivida, para que Dios sea glorificado en ella. El propósito en tu vida no es que tú seas feliz. El propósito de tu vida es que tú vivas para la gloria de Dios. Porque cuando tú vives para la gloria de Dios, eres feliz. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Pero no solamente se trata de él. Lo que él quiere mostrar es que nosotros sabemos que somos bendecidos porque toda la fuente de la bendición es Él. El texto dice claramente, Él que es bendito, Él nos ha bendecido. Aquí el apóstol utiliza bendición como verbo.
Y aquí es el Padre quien ejecuta la acción. Es Él quien bendice la acción. Y nosotros somos receptores. Nosotros sufrimos la acción. Nosotros solamente recibimos la acción que el Padre realiza. Ahora, que el Padre sea el que ejecuta la acción nos garantiza, por sobre todas las cosas, la eficacia de esa acción. Porque nosotros sabemos cómo somos los seres humanos. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Te encuentras con un amigo en la calle, oye, juntémonos cualquier día. Sí, juntémonos. ¿Se van a juntar? No. No se van a juntar. Oye, tenemos que hacer tal cosa. A veces con los hombres, oye, tenemos que hacer un asado. Sí, tenemos que hacerlo. Sí, ahí queda. Ahí. La parrilla fría, ¿cierto? En algún momento saldrá, pero Dios no es así. Y es exactamente porque Él es el que ejecuta la acción. Es que tenemos la garantía de que esa acción será totalmente realizada y se realiza. Y es hermoso porque es el bendito quien bendice. De manera que la obra de bendecir también culmina en gloria para Él. La obra de redención no tiene un fin en nosotros, sino que el fin de la obra de redención es la gloria de Dios. Pero mira qué interesante ese versículo, porque él utiliza el verbo en participio, también en el griego. Y lo que es una opción interesante del apóstol Pablo, porque él no nos dice que Dios nos bendijo en un pretérito perfecto, ni tampoco tira para el futuro que Dios nos bendecirá en algún momento. Pero no es que diga así como Dios está bendiciendo ahora, como algo que comenzó ahora, pero que no había comenzado antes. ¿Qué es lo que le hace el apóstol acá? Él utiliza el participio para mostrar que Dios ya nos ha bendecido, pero la expresión es una expresión que se mantiene. Dios nos bendijo y nos sigue bendiciendo constantemente. Dios nos ha bendecido, garantizando para nosotros una acción que fue totalmente realizada, pero que al mismo tiempo se sigue realizando. De manera a hacernos pensar que la bendición de Dios para nosotros no es algo netamente que vendrá en el futuro, sino que algo que ya vino, algo que ya está. Dios ya nos ha bendecido. Y es interesante aquí el texto porque el texto claramente hace mención no solamente de yo, porque cuando uno habla de bendición, uno piensa automáticamente en mí. ¿Se han dado cuenta que siempre que pensamos en bendición lo pensamos en el individual? En mí, en mi vida, en mis problemas, en mis dificultades, en mis luchas, en mis angustias. Pero en todo ese texto, el apóstol está hablando de mí. Para que nosotros no pensemos solamente en uno, está hablando de nosotros. Él nos ha bendecido. Esa bendición no viene solamente a mí. La bendición derramada de Dios alcanza a mi persona, porque esa bendición es derramada a su iglesia y yo estoy en esa iglesia. La bendición es para nosotros. Y eso viene claramente a confrontar nuestro individualismo contemporáneo. Que yo solo puedo disfrutar de la plenitud, de la alegría y del gozo del Señor cuando participo del cuerpo y de la familia del Señor. Porque es sobre ella que Él derrama su bendición. Es sobre su cuerpo que Él viene a redimir. Y cuando Cristo venga, Él no va a levantar los root de cada uno. Él va a levantar un único root. El de su iglesia. ¿Está usted ahí en ella? En el cuerpo místico de Jesús, unido a Él. Eso es lo que el apóstol nos quiere decir. Y eso de que la bendición sea para nosotros, nos viene a diluir, porque quizás en nuestra cabeza como que diluye, ¿no? Es una gran bendición, pero tengo que repartir por 50 personas, así que queda menos para mí.
Ojalá fuera solamente para mí, uno queda con esa idea. Pero lejos de diluir, amplifica, potencia. Porque me hace ver lo que yo no puedo disfrutar de forma individual, sí lo puedo disfrutar por medio de la comunidad. Y más, confronta esa idea de que las bendiciones son para personas individuales en ese aislamiento, pero lo que muestra es que el cuerpo de Dios, enriquecido por las bendiciones del Señor, te hace a ti como individuo mucho más rico y mucho más bendecido de que si estuvieras solito. La comunidad es indispensable. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo al decir que Él nos ha bendecido? Hermanos, el apóstol nos enseña que nosotros debemos tener la certeza de que nosotros ya somos bendecidos por el Señor. Y eso no depende de mi desempeño. ¿Cuántos quizás pueden estar en algún momento de sus vidas frustrados? Porque quizás no son el padre o la madre que habían pensado en su juventud, o quizás no se sienten ahí el profesional que había querido ser en el pasado, o frustrado porque no son, o que no tienen, o que en algún sentido no han dado el ancho de algo. Lo que el Señor quiere que entendamos, hermanos, es que nosotros ya somos bendecidos. No tenemos que conquistar el favor de Dios. Él ya nos ha dado. Y eso debiera traer para nosotros paz, porque la bendición del Señor no depende de mi desempeño. Eso debe impactar nuestros corazones, trayéndonos tranquilidad en relación a nuestra identidad en el Señor. Para que sepamos quiénes somos. Yo sé quién soy. Y yo sé que la bendición del Señor reposa sobre mí. Porque Él ya me ha bendecido. Él ya nos ha bendecido. Y una vida que descansa en la obra de Dios es una vida que entiende cómo esa obra se realiza. Y es por eso que el apóstol no solamente dice que Él nos ha bendecido, pero Él dice con detalle cómo esa bendición llega a nosotros. Y esa bendición, toda ella, está en Cristo. Y esa expresión es muy interesante porque el apóstol Pablo dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y uno lee eso y dice, ¿qué significa todo ese enredo de que me bendijo allá y no acá? Pero bendijo en Cristo. Pero son solamente bendiciones espirituales, es decir, no va a llegar nada al fin de mes. ¿Qué quiere decir esto? Y es hermoso porque estamos hablando de bendición, pero ¿qué es bendición? ¿Qué entienden ustedes por bendición? Solemos asociar bendición con todo lo que tenga que ver con hacer nuestra vida más acomodada, nuestra vida mejor. Todos los días nosotros oramos, Señor, bendícenos. ¿Qué estamos pidiendo cuando le decimos, Señor, bendícenos? Ni nosotros sabemos. Es así como que algo muy genérico, pero siempre asociado a hacer con que mi vida sea una vida un poco más feliz, un poco mejor, o que mis sueños se cumplan. Lo que es bastante contradictorio. Porque Dios no tiene ningún compromiso con mis sueños. Y mucho de lo que Dios quiere hacer en mi vida va a frustrar esos sueños. Para mi propio bien. Pero yo tengo que entender que al fin de la historia, la meta de Dios no es hacerme feliz. Es hacer con que yo glorifique a Él. Y por lo tanto me va a quebrantar, me va a humillar, ¿Qué es bendición? Bíblicamente. Ojo con eso, bíblicamente. Bendición es un término que se ocupa para hacer referencia a la obra de salvación misma. Volvamos al Génesis 1. Dios creó las cosas y los bendijo. Bendijo la creación y la creación floreció. Bendijo al hombre y la mujer y ellos fueron hechos fructíferos.
bendijo la creación y hubo vida. Bendición es la expresión de dar vida a la creación. Eso es bendición. En contraste, tenemos la maldición del pecado, porque Dios dijo al ser humano: en el día en que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes morirán. Bendición y maldición. El pecado es la expresión de la maldición, porque el pecado mata. El pecado mata matrimonios, el pecado mata profesiones, el pecado mata amistades, el pecado mata familias, el pecado mata iglesias, el pecado mata sociedades, estados. El pecado mata al ser humano y el pecado mata la creación, la naturaleza, las instituciones. El pecado mata todo. Porque el pecado es la expresión de la maldición humana. Por lo tanto, nosotros debemos tomar eso en comparación, la bendición en contraste con la maldición. Bendición es, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el hecho de dar vida. Y mira qué fabuloso. Estamos debajo de la maldición del pecado. Pero Jesucristo va a irrumpir en la historia humana y va a romper con esa carga de maldición. Y va a decir: ustedes ya no son más malditos, sino que ustedes son bendecidos. Ya no están más bajo la maldición del pecado, la muerte, sino que ustedes están debajo de la vida que Dios está obrando en ustedes por medio de Cristo. Por lo tanto, es hermoso ver cómo aquí todo eso calza. ¿Y ustedes se acuerdan de lo que Dios dijo a Abraham? Cuando Dios llama a Abraham, Dios dijo: te bendeciré. Y todos los que te bendigan serán bendecidos. Los que te maldigan serán maldecidos. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. En Cristo hemos sido bendecidos. Porque el plan de Dios que comenzó en Abraham se consuma en Cristo. La dicha de la vida que derrota toda la maldición de la muerte ha sido hecho visible, concreta y accesible por medio de Cristo. Así que la bendición con que Dios nos bendice es la vida en Cristo. Porque esa vida en Cristo da vida a todos los demás, a todas las áreas de nuestras vidas. Y es importante que entendamos, hermanos, para que aprendamos a ser felices en Dios, de que Jesucristo no es solamente un concepto de espiritualidad para tu vida espiritual, sino que es un concepto central para toda la existencia humana. Tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida financiera, tu vida sexual, tu vida emocional, tu vida académica, todo depende de eso. Porque el pecado ha afectado todo. Y Cristo vino para restaurar todo. No solamente un aspecto de espiritualidad que manifestamos el domingo en la mañana. Y eso es lo hermoso. Él restaura todo. Y cómo esa bendición nos es dada. El texto dice que es de forma abundante, porque dice toda, no mucha, no bastante, sino que toda la bendición, toda la vida es derramada sobre nosotros. Y Él dice que todo eso es derramado sobre nosotros de forma espiritual. Y Él dice que Él nos ha bendecido primero en las regiones celestiales, mostrando que el origen de la bendición con la que recibimos, que recibimos, es de la parte de Dios. No es algo que hemos producido nosotros, que puede perder la validad en un par de meses. Es de origen divino. Y nosotros sabemos que dependiendo del origen, se testifica la calidad. Hoy día casi todo es hecho en China, ¿cierto? Pero hubo una época donde no todo era hecho en China. Y uno miraba hacia dónde fue hecho eso. Sin ir tan lejos. Usted va a comprar algún chorizo. Se va a preguntar: ¿es de Chillán? ¿O es de aquí al lado? Nada contra el chorizo de al lado, pero si alguien dice: tengo chorizo de Chillán. Otro nivel.
El origen es una muestra de calidad. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. La calidad de esa bendición es que esa bendición fue producida desde el cielo, en los lugares celestiales. Y viene a nosotros de forma histórica. ¿Qué significa eso? Tenemos nosotros la tendencia de pensar que todo eso que estamos hablando aquí de bendición, todo eso es metafórico, simbólico. Como que si usted cree en su corazoncito, en ese concepto, en esa idea, y el apóstol va a decir, hermanos, no se trata nada de conceptos, ni de ideas, ni de metáforas. Él está hablando de una realización histórica concreta que ha afectado el curso de la historia de la humanidad de forma definitiva. Por eso dice que es en Cristo. Porque Cristo vino de forma concreta, histórica, material, visible. Y Él vino y vivió y por sus hechos, sus obras, sus acciones, transformó el curso de la historia. Por lo tanto, la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros no es simplemente un concepto que yo puedo creer o no. Es un hecho histórico. Ya está. Tan concreto como Cristo es. Y es por eso que nosotros partimos el pan. Porque Cristo es un hecho concreto del cual participamos. Un hecho histórico que marca nuestra historia. Y eso es lo que debemos entender. Entender la obra de Dios en Cristo. Y vamos a hablar bastante sobre el concepto de estar en Cristo a lo largo de ese mes. En Cristo, como la más absoluta bendición y gozo para mi alma. Es entender que todo lo que yo necesito en esa vida no depende de mi éxito laboral. No depende de mi éxito matrimonial. No depende de mi éxito profesional. No depende de mi éxito emocional. Lo que garantiza la paz última en mi corazón es la certeza de que porque Dios existe, esa bendición es posible. Y no solamente es posible, sino que es accesible en Cristo. Y no solamente es accesible en Cristo, pero Él se encargó de derramar esa bendición sobre nosotros por medio de su Espíritu. Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí no es la idea de que es una bendición de una calidad espiritual. No, la idea es de que esa bendición es entregada a nosotros por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Apuntando a lo que decía de antes, la obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y eso es lo que debemos entender. Que Dios está obrando en nosotros. Ese poder espiritual que genera en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es producida por las sazones de la vida. Y es por eso que Jesucristo dijo, dejo con ustedes mi paz. No es la paz que doy al mundo, que da el mundo. Es una paz que el mundo no puede entender. Porque es una paz que solo es obtenida por medio de una experiencia espiritual de un nuevo nacimiento. Y a lo largo de ese texto de Efesios, Pablo va a hablar bastante sobre el poder del Espíritu. Porque, hermanos, nosotros no estamos luchando solamente contra fuerzas de la carne. Tu enemigo no es solamente el que te quiere quitar el trabajo o la competencia de tu negocio o el otro que te está haciendo la vida imposible. Estamos viviendo en un mundo dominado por fuerzas espirituales del mal que nos atacan diariamente, que nos presionan, que nos quieren alejar de Dios, que te quieren impedir de leer la palabra, que te quieren alejar de la iglesia, que quieren destruir tu matrimonio. Y nosotros tenemos en Cristo fortaleza y bendición contra ese nivel de ataque. Por lo tanto, las bendiciones acá no es un auto nuevo, una casa nueva. Eso no es nada. Estamos hablando de cosas serias, de cosas grandes. Temas para gente grande, que entiende que la vida es más complicada que simplemente tener y no tener. Y toda la bendición, todo el armamento, toda la fortaleza, toda la estructura sobrenatural
para enfrentar los poderes demoníacos que se levantan contra la iglesia y contra nuestras vidas está garantizada en Jesucristo, porque nosotros ya somos bendecidos en Jesús por medio de su Espíritu Santo. Eres bendecido. Ahora, si nosotros somos así de bendecidos, ¿por qué quizás vivimos vidas tan pobres? Si somos así de bendecidos, ¿por qué vivimos como si no lo fuéramos? Hermanos, les quiero pasar una tarea. Memoricen ese versículo. Memoricen ese versículo. Para que ustedes se acuerden, primeramente, de que su vida debe estar orientada a la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No solamente a mí, sino que a todo el pueblo de Dios. Nos ha bendecido. Y nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Para que caminemos con ese texto, para que abracemos ese texto, para que alabemos al Señor en ese texto, para que descansemos en ese texto, para que vivamos en ese texto. Somos bendecidos, somos bendecidos, somos bendecidos. Vamos a orar. Señor amado,